Hola, buenas, mi nombre es Leandro Geringer, soy de la comisión 18 de la materia Programación 1 y voy a estar mostrando parte del trabajo práctico integrador. Hola, mi nombre es Ayrton Rode y a continuación estaré presentando mi parte del trabajo integrador. Como verán en pantalla vamos a estar trabajando con el dataset países.csv que contiene países de todos los continentes y están divididos en las columnas nombre, población, superficie y continente. Al comenzar el programa realizamos la carga del dataset en modo lectura y con la encodificación UTF-8 salteando el primer línea del archivo que son los encabezados y con un ciclo for lo recorremos y vamos generando una lista de diccionarios con las claves nombre, población, superficie y continente. Todo esto atrapado en un try except para manejar así errores en el dataset base. Para el menú del programa utilizamos una estructura match case con la variable opción y un while true para poder salir con la opción 7, pasándolo a false. Mostrando los primeros tres casos, las primeras tres funcionalidades del menú, y antes de hacerlo voy a estar mostrando las funciones validadoras que fueron necesarias. Las mismas fueron creadas en un archivo aparte llamado funciones.py, y las tres que yo voy a usar son valida continente, que lo que hace es pedirle un input, sacarle espacios extra y ponerlo en title case, y no puede estar vacío, no puede ser únicamente números. Si sobrevivió a las validaciones, se retorna. Por otro lado, valida entero positivo, que pide un dato, trata de convertirlo entero y lanza value error si tiene letras, y debe ser positivo. Y por último, valida nombre, que lo que hace es validar el nombre del país, por lo cual también recibe como parámetro el diccionario para validar que no esté repetido y al igual que el continente que no esté vacío y que no sea únicamente números. Para las tres funciones utilizamos un bloque try except para que sea reiterativo en caso de error. La funcionalidad 1 lo que hace es permitir agregar todo un país con todos sus datos completos utilizando las funciones mencionadas, y si se valida que todos los datos se ingresan correctamente, se agrega al diccionario de la misma manera que antes. La funcionalidad 2 permite ingresar el nombre de un país a buscar utilizando valida continente, ya que si usábamos valida nombre de país, esta no permitía repetidos, por tanto no nos iba a servir para la búsqueda. Por tanto reutilizamos la función de valida continente en vez de crear una específica para este punto. Una vez tiene el nombre, recorre el diccionario y si encuentra la coincidencia, permite actualizar los valores de población y de superficie. Y muestra en pantalla la leyenda datos actualizados correctamente. Si al terminar el bucle no se encuentra ninguna coincidencia, se muestra que el país ingresado no se encuentra en la lista de países. En la funcionalidad 3 permite ingresar el nombre o parte del nombre de un país y mostrar todos sus datos. Para que se permita también una búsqueda parcial, se usa la palabra reservada in, permitiendo así que si el usuario ingresa AR, se muestra Argentina, Argelia y diferentes países que contengan esas letras. Con este if, elif, else nos garantizamos que si no encuentra ningún país se imprima que no se encontraron, si se encuentra uno solo se imprima que se encontró uno, y si se encuentran varios, o sea el else, se imprima un cartel con cuántos resultados se encontraron. Por último voy a hablar de la función de guardar que fue incluida en la opción 7 del menú, que no solo sale sino que también guarda antes de hacerlo. Esto es por si se quiere guardar algún dato que fue agregado durante la ejecución del programa en la memoria RAM. Para eso le damos el permiso de write y hacemos la iteración para que por cada país en diccionario se escriban los datos completos de nuevo, sobreescribiendo allí lo que ya estaban escritos antes y los nuevos ingresados durante la ejecución. Vemos como para estas tres funcionalidades mencionadas dentro del menú se llama a la funcionalidad ya dicha con el parámetro del diccionario de países ya creado al inicio de la ejecución del programa. Y en la opción 7 llamamos a la función guardar CSV con el parámetro del diccionario y por último imprimimos saliendo y la variable de bandera ingreso menú pasa a false para cortar el ciclo del programa. Vamos a realizar una prueba de ejecución del mismo. Vamos a probar con opción país para agregar un país. Vemos como si ponemos un país que ya se encuentra, por ejemplo Argentina, nos va a decir que el país ya se encuentra en el diccionario. Si dejamos vacío nos dice que el nombre no puede estar vacío, y si ponemos un número nos dice que no puede estar compuesto únicamente por números.
Así ingresamos un país que no esté, por ejemplo Austria, y nos permite ingresar la población. Vamos a poner un número al azar, la superficie igual y el continente Europa. Vamos a la opción 2 del menú de actualizar la población y superficie. Si ingresamos vacío nos vuelve a decir que no puede estar vacío. Si ingresamos un número también nos vuelve a tirar el error. Si ingresamos un país que no está, como por ejemplo puede ser Indonesia, vemos cómo nos dice que el país ingresado no se encuentra en la lista y nos devuelve al menú. Al volver a intentar y poner un país que sí esté, por ejemplo Argentina, por más que pongamos todo en mayúscula, dentro de las funciones hay regularizaciones del formato del string con title case o lowercase, por lo que nos va a permitir modificar su población, por ejemplo 60 millones, y su superficie. En la opción 3 de buscar un país por nombre, podemos ingresar el nombre completo o parte del nombre a buscar. Por ejemplo, si ingresamos Argentina, nos va a mostrar que se encontró un resultado y nos va a imprimir sus datos. Si ingresáramos solamente INA, por ejemplo, nos va a mostrar que se encontraron dos resultados, los cuales son Argentina y China. Y si ingresáramos algo que no está, por ejemplo Indonesia nuevamente, nos va a decir que no se encontraron países con ese nombre. Vamos a probar la opción 7, para eso vamos a probarla de dos maneras. En la última ejecución no realicé ningún cambio ya que solo utilicé la opción 3 de búsqueda. Por lo que si le doy a guardar, sale del programa, pero en países SB sigue todo exactamente igual, las 15 líneas de origen. Ahora, si probamos en otra ejecución, poner la opción de agregar país y agregamos un país nuevo, por ejemplo, Indonesia, ponemos su población, ponemos su superficie y ponemos su continente, vemos que el país fue agregado correctamente y al utilizar la opción guardar y salir, nos imprime en pantalla dato guardado correctamente y saliente. Y vemos como en el países.csv se agregó Indonesia correctamente. A mí me tocó las opciones 4, 5 y 6 del menú principal, las cuales opté por hacer submenús dentro del menú principal, el cual si el usuario elige la opción 4 se imprime este menú que da tres opciones. La primera es filtrar por continente, las otras dos son filtrar por rango de población y filtrar por rango de superficie. Dependiendo de la opción que elija el usuario se ejecutará uno de los tres casos. Si el usuario elige el primero, se le pedirá un nombre del continente y se imprimirán los países que están dentro del continente del usuario. En caso de usar la opción 2 o 3, se filtrará por el rango que ingrese el usuario usando una función que está definida en la rama de funciones usando el mínimo máximo. En caso de que no haya ninguna población o ninguna superficie dentro de ese rango, el programa imprime ningún país dentro de ese rango. Igual que si no hay ningún país en el continente en la opción 1. Luego elegí otro submenú en la opción 5, en cual da las siguientes opciones. Opción 1, ordenar países por nombre, el caso número 1, la cual define una función y lo único que hace la función es ordenar los países alfabéticamente a partir de la A a la Z. La opción 2 ordena los países por el índice de la población y luego pedía también ordenar países por superficie ascendente y descendentemente. Lo que hice fue hacer otro menú, pero esta vez un submenú dentro de un submenú del menú principal, el cual pide al usuario si quiere ordenar los países de forma ascendente o descendente. Luego el último submenú que realicé fue el siguiente. Tenía cuatro opciones. La primera era país con mayor y menor población. Lo que hice fue crear una función en donde se busca el país con menor y mayor población y lo imprime. En el caso 2, lo que pedía era promedio de población, así que creé una función en donde hace el promedio de todos los países dividiendo la cantidad de habitantes por el de la superficie. Luego el caso 3 es prácticamente lo mismo que
que el 2, que la opción 2 del menú. Dice continente promedio y busca la superficie de los continentes. Es decir, por ejemplo, en América está guardado Brasil y Argentina. Lo que hace es sumar esa superficie de esos dos países y dividirla. En este caso sería dividido dos países. Así que ese sería el promedio. Y en la última opción del menú, que es la 4, pide la cantidad de países dentro de un continente. Lo que hice fue pedirle al usuario que ingrese a un continente y con el continente que el usuario pone se buscan los países que están dentro de ese continente. En caso de que no haya ninguno, se imprime por pantalla que no hay ninguno. Vamos a ejecutar el menú ahora. Opción 4, elegimos. Vamos a filtrar por continente, opción 1. Ingresamos al continente, vamos a poner Europa. Nos muestra los países que están ahí dentro del CSV: Alemania, Francia y Noruega. Vamos de vuelta con la opción 4. Dice filtrar por rango de población. Ponemos 2. Población mínima ponemos 1 millón y 5 millones máximo. Ahí está. Dice, uy, no se han encontrado países en ese rango. Hay un caso de excepción. Opción 4 nuevamente. Filtrar países por rango de superficie. Opción 3. Dice superficie mínima. Le damos 2000 y 1 millón. Nos muestra que dentro de ese rango está Nigeria y Francia. Y muestra la superficie de cada país respectivamente. Vamos con la opción número 5, ordenar países. Muestra el subíndice, ordenar países por nombre, le damos 1 y muestra los países del archivo desde la A hasta la, en este caso hasta la S, que es Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Egipto, Francia, India, Japón, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Vamos de vuelta con el 5. Vamos ahora con la opción 2, ordenar países por población. Ordena los países como el anterior, pero esta vez usando el índice de la población y no el del nombre. Vamos con la opción 5 nuevamente. Ordenar países por superficie. Lo mismo. Ordenar países. Ordenar países por superficie. Ahí está. Ordenar de forma ascendente. Le damos 1. Ordenar los países desde el con mayor superficie al que menos tiene. En este caso Nueva Zelanda es el menor y Canadá es el mayor con 9 millones, casi 10 millones. Vamos con la opción 6 del menú. Elegimos la opción 1, que es país con mayor y menor población. Nos muestra país más poblado, India. Y país con menos población, Nueva Zelanda, 5 millones. Ahora vamos con la opción 6, pero ahora la 2, promedio de población. Muestra la población dividiendo los habitantes dividido la superficie de cada país. 6. Ahora promedio de superficie, 3. Ingrese continente, vamos con América, ya que usamos Europa anteriormente. Le damos a Enter, nos muestra promedio de superficie de América. Ahí está el numerito. 7 millones 100.000 aproximadamente. Y si le damos la última opción, que va relacionada con esta, le damos opción 4. Ponemos qué cantidad de países representa ese número que nos mostró recién. Ponemos América. Y nos dice que el continente tiene 3 países. Es decir, que ese número es la sumatoria de la superficie de 3 países. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Adiós.